Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia en el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Ante todo, un cordial saludo a Alan Peralta, Nancy Pacheco y por supuesto ese gran equipo de producción. Tocamos un tema que ha venido siempre latente, el caso de los jubilados, pensionados y por supuesto los sobrevivientes. Un tema que no puede escapar a diario por la grave situación que ellos están teniendo en este momento, sobre todo con el fichaje económico. Es decir, que ellos están padeciendo la grave crisis de palmo a palmo en los 4 costados del país. Zulia, Táchira, Trujillo, Cojedes, la Gran Caracas, todo el sur de Venezuela. Grave situación sobre todo con los ejes bancarios. Muchos de ellos están cobrando. Y cuando pasan la tarjeta de débito, que es la queja en este momento, les están cobrando, por supuesto, esa gran transacción. Tienen temor simplemente de comprar un medicamento, que es lo que le alcanza su pensión mensual, pudiese ser para un ente hipertensivo o algo para los problemas cardiológicos que tienen en estos momentos. Muchos de ellos están saliendo en diferentes estados y se acercan a las plazas Bolívar de todo el país para hacer sus reclamos. Lo más triste del caso, Alan, Nancy, es como la Guardia Nacional Bolivariana los ataca, los señala y de paso los han golpeado. Es posible que los derechos humanos que están, por supuesto, abrazados con el régimen de Nicolás Maduro y del Ministerio del Interior, la Cancillería, no logren hacer algo, o el Contralor, o el Defensor del Pueblo de Venezuela, o los que están en los estados. ¿O serán simplemente un maquillaje como unos muñequitos de torta? Eso es lo que está padeciendo actualmente nuestros abuelos, nuestra familia, porque muchos de ellos tenemos cantidades de familiares con esta grave y crítica situación de los pensionados. Su pensión no les alcanza absolutamente para nada. En el Día del Padre ya le salió el presidente Nicolás Maduro que les iba a dar una sorpresa a los padres, un bono especial, como si eso compensara la naturaleza no equitativa para ese golpe económico que no les alcanza absolutamente para nada. Muchos viejitos, como les decimos nosotros, sobre todo pensionados o jubilados de diferentes ministerios que estuvieron en el país, hoy día están padeciendo la crítica situación económica, sobre todo en el factor alimenticio. Si compran los medicamentos, que muchas veces son acompañados de 3 o 4 tipos de fármacos, no pueden hacer la compra. Viene la queja de ellos, pero una queja que tiene sinceramente una realidad. Porque los seguros sociales o los EBSS de antaño, hoy día lo máximo que tienen son unos jarabitos o unas pastillitas como las llamadas aspirinas, porque ni siquiera los medicamentos para la pensión los pueden conseguir. Esto es lamentable. La gran mayoría de estas personas, por la crisis, el estrés, la situación económica y sobre todo nutricional, no tienen absolutamente el acceso a una buena alimentación. No tienen para comer productos cárnicos, mucho menos para el pollo, mucho menos cuando les indican que debe comerse una pechuga o comida en la plancha. ¿Por qué? Por el alto costo. Y si hablamos de los productos lácteos, mucho menos por el alto costo, ya que una simple bolsa, o como lo decíamos nosotros antes, una lata de 1 kilo de leche, pasa 2 veces su salario. Es decir, que tendrían que esperar 3 meses para comprar una lata o una bolsa de 1 kilo de leche. Y leche que no es de calidad, porque son productos de tercera. Ellos lo están padeciendo. Muchos de ellos actualmente, ya todos canosos, no saben por dónde poder enrumbar, hacia dónde ellos llegar. Ya no tienen ni siquiera sitios de entretenimiento para adultos mayores en el país. Cacareado totalmente por el régimen de que les iban a dar esto o aquello. ¿Hasta cuándo esa burla? Hoy día ellos solamente se pueden distraer en la sede de su sindicato y sobre todo en los sindicatos de pensionados de las gobernaciones de cada estado del país. Y la gran mayoría con el grave problema eléctrico, y han sido uno de los baluartes o los puntuales donde ellos reclaman la realidad. Otro punto de ellos son sus elementos para poder caminar como muletas, sillas de ruedas y bastones.
Un bastón en Venezuela, mínimo, ortopédico, está alrededor de $20. Una silla de ruedas sobrepasa los $100. Un par de muletas o muletas antebrazo, que la utilizan mucho para poder estar en una posición rígida, sobrepasan los $45. Solamente tenemos que echar para atrás y ver las tarjetas de débito o por supuesto la libreta de ahorro de cuánto ganan nuestros abuelos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Esto es más lamentable porque nunca tienen la manera. Muchos de ellos han hecho muletas a mano, es decir, viendo el tamaño cuando no debe ser lo acorde para esto. Sillas de ruedas con cauchos de bicicleta, hechas, por supuesto, artesanalmente, o sillas de ruedas hechas de madera, como hace más de un siglo. Eso, señor presidente, llamado de la República de Venezuela, es lamentable. Triste cómo los engañan. No tienen para comprar aparatos ortopédicos, mucho menos los costos para la dentadura. La gran mayoría ha perdido su dentadura por deficiencias vitamínicas, deficiencias nutricionales. Y lo más triste del caso es el costo, porque una dentadura o las planchas, como se conocen en el país, esas dentaduras postizas, sobrepasan los $150. ¿Cuándo la pueden comprar con ese sueldo pírrico miserable que le pagan a nuestra gente? Esto solamente lo ve el de arriba, nuestro Dios. Y lo otro que les acontece es el transporte público. Sencillo. Hace más de 5 años a los mismos choferes de diferentes rutas en el occidente y en toda Venezuela dejaban botados a los ancianos. Y si llevaban una muleta, por el grave problema del control, aún recuerdo eso, los dejaban botados. Eso no puede ser. Como lo que está pasando en Maracaibo, que pueden ver pasar miles de veces por donde está el estacionamiento del metro de Maracaibo. Hay más de 200 buses, marca Yutón, que hoy día están ahí estacionados, deteriorándose, destruidos sin caucho y por algunas tonterías, dicho por los mismos trabajadores de la empresa Metro, compañía anónima que está en la ciudad de Maracaibo, al igual que están en el estado Carabobo, por supuesto en la Gran Caracas, que poco a poco se ha ido descubriendo que los vagones del metro es más de lo que ellos han tenido. Y no solamente el metro de Caracas, es la cantidad de unidades autobuseras que, por cierto, traían sus asientos para la tercera edad. Hoy no existen. No existen. Están totalmente deteriorados. Ambulancia para la tercera edad, para los pensionados, jubilados y sobrevivientes, eso no existe. Son los que están padeciendo más aún la crisis económica, porque muchos de esos sobrevivientes, Alan, Nancy, cobran un mínimo muy por debajo del sueldo acorde de los pensionados y jubilados. ¿Hacia dónde se dirige el país con esta grave situación que está manejando el Ministerio de la Tercera Edad? Porque no tienen otro nombre que hacerse. Lo mismo están padeciendo, y más grave, los sindicatos regionales, donde absolutamente les quitaron todo. Si es en el estado Zulia, el único sindicato, sin temor a equivocarme, es el sindicato de jubilados pensionados sobrevivientes del estado Zulia por la gobernación que rige Carlos Petit. Carlos, de su propio bolsillo y de algunos del sindicato, son los que pagan el servicio de luz, llevan el agua potable y entre ellos mismos, y los menores pasan de 65 a 70 años, son los que le hacen el mantenimiento al sindicato. Como él, son muy pocos los que están en el país. Pero lo que se les recuerda al régimen de Nicolás Maduro es que ellos también van para viejos, pero ellos ya tienen asegurado, por supuesto, su calidad de vida, porque les aseguro que ellos no cobran una pensión, no van al mercado, no van a Pedevar, no van a la Negra Matea, porque eso solamente existe en algunos sectores, ya en este momento solamente en la Gran Caracas. Pero en el Zulia, en el Táchira y por supuesto en los estados fronterizos, eso dejó de existir. Alan, Nancy, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos.